Hola, hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de mi canal. Como pudieron ver en el título del video del día de hoy, vamos a hablar de nuevo de el Malamed en nuestro capítulo Recapitulemos. Antes de continuar te recuerdo darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita. Y también te dejo invitada a seguirme en mis redes sociales. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno, vamos a continuar entonces con el manual de anestesia local de Malamed. Seguimos en la parte 1 de los fármacos de nuestro capítulo de Recapitulemos. Sin embargo, cabe destacar que hoy vemos ya el último capítulo. Ya vimos neurofisiología, la farmacología de los anestésicos locales, también de los vasoconstrictores. Y hoy vamos con la acción clínica de los fármacos específicos. Es así como, gracias a la variedad de anestésicos locales disponibles, como la articaína, bupicaína, lidocaína, mepivacaína y prilocaína, en distintas combinaciones, con o sin vasoconstrictor, es posible seleccionar el anestésico ideal para cada procedimiento odontológico. En el cuadro 4.1, que es el que vemos a este lado, vemos las distintas combinaciones según la duración esperada de la anestesia pulpar y de los tejidos blandos, ¿ya? En este otro cuadrito vemos algunas contraindicaciones de los anestésicos locales, ¿ya? Obviamente que aquí se los dejé porque considero que es algo igual importante, así que para que lo tengan en consideración. En este capítulo vamos a ver cada anestésico local, por supuesto que nos vamos a centrar en los más utilizados. También vamos a ver sus combinaciones, vamos a explicar las razones para elegir el más adecuado y también vamos a describir las propiedades clínicas de algunas combinaciones, la duración del efecto, la dosis máxima recomendada, etc. Existen muchos factores que afectan tanto a la profundidad como a la duración del efecto anestésico. En este caso, puede afectarlas prolongando su efecto o también, y mucho más a menudo, disminuyéndolo. Entre estos factores se incluyen, por ejemplo, la respuesta individual al fármaco, donde vamos a hablar de la curva de la campana, también la precisión en el depósito de la anestesia local, el estado de los tejidos en el lugar de depósito donde vamos a inyectar, que puede ser, por ejemplo, el pH del lugar, según si es que hay alguna infección, etc. También las variaciones anatómicas que pueden existir en el paciente y el tipo de inyección que vamos a administrar, es decir, por ejemplo, si es una administración infiltrativa, que vendrían siendo las administraciones supraperiósticas, o también, por ejemplo, en el otro caso serían las administraciones ya tronculares, ¿verdad? Que son de mucha mayor profundidad. Partiendo entonces con la respuesta al fármaco, vamos a ver la curva de distribución normal o de campana. La respuesta individual a un fármaco puede variar de manera previsible. Lo que se ilustra con la curva de distribución normal o curva de la campana, que es la que vemos en la figura 4.1, es la distribución normal, ya así se puede llamar. Es como la distribución normal del efecto o de la respuesta al fármaco de los pacientes, ¿ya? Aunque la mayoría de los pacientes responden de forma esperada a los efectos de un anestésico, algunos van a experimentar una duración más corta o más larga de lo previsto, lo cual es normal, ¿ya? Por lo tanto, acá va a estar la mayoría de nuestros pacientes y va a haber un extremo y otro extremo donde vamos a ver algunos casos especiales. Por ejemplo, si se administra lidocaína al 2%, con epinefrina 1 es a 100.000, a 100 personas mediante una inyección supraperióstica, es decir, infiltrativa, sobre un incisivo lateral maxilar, aproximadamente el 70% de ellos va a tener una anestesia pulpar de 60 minutos, ya, lo cual es una respuesta típica. Por otro lado, un 15% experimentará una anestesia más prolongada, que vendrían siendo los hiperrespondedores, y el otro 15% va a tener una anestesia de menor duración, que serían los hiporrespondedores, pudiendo ser de 45, 30 o incluso menos minutos, ya que vendrían siendo el otro 15%.
Es común que se diga erróneamente que estos últimos metabolizan el fármaco más rápido, ¿ya? Pero la duración de la anestesia va a depender únicamente de la respuesta individual al fármaco y no de su metabolismo, para que lo tengamos en consideración. En segundo lugar, vamos a tener la precisión en la administración del anestésico local inyectado. Este es otro factor que va a influir en el efecto del fármaco, ¿verdad? Aunque no tiene tanta relevancia en algunas técnicas como las infiltrativas o las supraperiósticas, o con algunos fármacos como por ejemplo con la articaína, la precisión de la administración es uno de los factores más relevantes en muchos bloqueos nerviosos en los que se debe atravesar un grosor considerable de partes blandas para llegar hasta el nervio que se va a bloquear. El bloqueo del nervio alveolar inferior, en este caso, es el ejemplo más significativo de una técnica en la que la profundidad y la duración de la anestesia están muy influidas por la precisión de la inyección. El depósito de anestesia local cerca del nervio proporciona una anestesia más profunda y más larga que si se deposita a mayor distancia del tronco nervioso, ¿ya? Ahí tenemos algunas imágenes de la técnica que vendría siendo una SPICS, para que tengan en consideración que en este caso vamos a tener una mayor profundidad y duración en la anestesia. Y por supuesto que vamos a necesitar también una mayor precisión en esta administración. En tercer lugar vamos a tener el estado de los tejidos en los que vamos a depositar el anestésico local. Esto influye en la duración del efecto anestésico observado. Se supone que el tejido donde se depositará el anestésico local va a estar sano y normal. Sin embargo, la inflamación, la infección o el dolor, tanto agudo como crónico, suelen disminuir la profundidad y la duración de la anestesia, ¿ya? El aumento de la vascularización en el lugar donde se depositará el anestésico local acelera la absorción del fármaco y reduce la duración de la anestesia, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Esto es más notable en áreas inflamadas o infectadas, pero también es un factor que se debe tener en cuenta en la anatomía normal, ¿ya? Por ejemplo, el cuello del cóndilo mandibular, en este caso la diana donde se debe depositar el anestésico local en el bloqueo nervioso de la GO-Gates, está mucho menos vascularizado, que la zona diana del bloqueo nervioso alveolar inferior, ¿ya? En cuarto lugar tenemos las variaciones anatómicas. Estas también influyen en la anestesia clínica. Aquellas variaciones anatómicas que se alejan de la normalidad pueden influir de forma negativa sobre la duración del efecto clínico del fármaco. La infiltración supraperióstica, que suele proporcionar una anestesia pulpar eficaz de todos los dientes del maxilar, produce una anestesia más corta o de una profundidad menor de lo esperado cuando el hueso alveolar tiene una densidad mayor de lo habitual, ¿ya? Como por ejemplo, obviamente comparado con el maxilar superior, el maxilar inferior, ya que es más denso. Vamos a hablar ahora entonces de tres variaciones principales en la anatomía. En primer lugar, en los pacientes con un arco cigomático más bajo, la infiltración del primer y del segundo molar maxilar puede proporcionar una duración más corta de la anestesia o incluso una profundidad insuficiente de la anestesia pulpar. En segundo lugar, cuando la raíz sobresale mucho hacia la línea media del paladar, puede que no se consiga una anestesia tan profunda en la raíz palatina de los molares maxilares, ni siquiera con un grosor normal del hueso alveolar vestibular, en este caso del maxilar. Y en tercer lugar, se suele afirmar que en el maxilar inferior la infiltración no es efectiva en los adultos debido a su lámina de hueso cortical más gruesa, ¿verdad? Pero según la curva de la campana de la distribución normal, el 15% de los pacientes tendría un hueso cortical más delgado, lo que podría permitir que la infiltración mandibular fuese eficaz. En este caso también va a depender del tipo de anestésico que estemos administrando. Sabemos que la articaína va a funcionar de una mejor manera, en este caso en maxilar inferior, cuando queremos hacer alguna técnica infiltrativa. En quinto lugar entonces tenemos el tipo de inyección.
En este caso, la duración del efecto anestésico va a estar determinada por el tipo de inyección administrada. En este caso, para todos los fármacos presentados, la realización de un bloqueo nervioso proporciona una duración de la anestesia, tanto pulpar como de las partes blandas, mayor, por supuesto, que una anestesia infiltrativa. En este caso, acá tenemos, por ejemplo, la tuberosidad, SPICS, que es la misma imagen que les había mostrado anteriormente. Obviamente que este tipo de administración va a tener una profundidad mayor de la anestesia que una técnica infiltrativa propiamente tal. Vamos ahora con las dosis máximas de los anestésicos locales. La dosis de los anestésicos locales se describen en miligramos por unidad de peso corporal. En este caso, miligramos por kilo, ¿ya? Estas cifras, como las presentadas sobre la duración, reflejan valores estimados, ya que existe una gran variabilidad de respuesta de un paciente a otro a las concentraciones plasmáticas de un anestésico local, o en realidad, en verdad, de cualquier fármaco, ¿ya? Y aquí volvemos a la curva de la campana. Aquellos pacientes cuyas respuestas a las concentraciones plasmáticas de anestésico local se sitúan en la zona media de la curva de distribución normal, la administración de una dosis máxima basada en el peso corporal produce una concentración plasmática del anestésico justo por debajo del umbral habitual para una reacción de sobredosis, ¿ya? Es posible que los pacientes hiporrespondedores a concentraciones plasmáticas elevadas de anestésicos locales no experimenten ninguna reacción adversa hasta que sus concentraciones plasmáticas superen de forma importante el umbral normal de sobredosis. Sin embargo, los pacientes hiperrespondedores pueden mostrar síntomas y signos clínicos de sobredosis por anestésicos locales a concentraciones plasmáticas que son, en cierto sentido, muy inferiores a las necesarias en general para producir tales reacciones. A fin de aumentar la seguridad durante la administración de soluciones de anestésicos locales en todos los pacientes, pero sobre todo en este último grupo, deberá minimizarse siempre la dosis del fármaco y utilizar la dosis más baja eficaz desde el punto de vista clínico. Es muy poco probable que se alcance la dosis máxima en la mayoría de los pacientes, sobre todo en adultos con un peso corporal normal, en la mayoría de los procedimientos odontológicos, ¿ya? Sin embargo, dos grupos de pacientes representan un riesgo mayor en potencia si se superan las concentraciones plasmáticas normales. En este caso están los niños pequeños de poco peso y también las personas mayores que se encuentran debilitadas. En ambos grupos se debe presentar especial atención durante la administración del fármaco. La dosis máxima recomendada calculada debe reducirse siempre en las personas debilitadas ancianas o con un compromiso de origen médico. Además, pacientes con cambios en la función hepática influye sobre la forma en la que se distribuye y biotransforman los fármacos, ¿verdad? El resultado neto de dichos cambios es el aumento de las concentraciones plasmáticas del fármaco, lo que se asocia a un incremento del riesgo relativo de reacciones por sobredosis. Las concentraciones plasmáticas máximas de anestésicos locales tienden a ser mayores y a permanecer durante más tiempo en tales circunstancias. La dosis calculada del fármaco según el peso corporal debe reducirse en todos los pacientes de riesgo. Aquí vemos algunos cuadros, específicamente en el primer cuadro vemos las dosis máximas recomendadas, que es lo que hablamos, y en el cuadro 4.2 se muestran algunos ejemplos sobre cómo calcular la dosis máxima y el número de cartuchos de anestésico local que se pueden administrar a los distintos pacientes. Bueno, a continuación, en el capítulo del libro se habla de los anestésicos locales de tipo éster y de tipo amida. Para efecto de este video, para que obviamente que no sea tan largo, nos vamos a centrar y a concentrar en los más utilizados, que en este caso son los de tipo amida, específicamente la lidocaína, mepivacaína y la articaína. Y por supuesto que también vamos a hablar de los más usados de forma tópica, por ejemplo la benzocaína, el EMLA, etc. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el clorhidrato de lidocaína. El clorhidrato de lidocaína se sintetizó en el 1943 y en 1948 se convirtió en el primer anestésico local de tipo amida que se comercializó.
Actualmente representa el patrón de referencia con el que se compara el resto de los anestésicos locales, ¿ya? Acá tenemos el cuadro que aparece en el libro, ¿ya? Y vamos a destacar algunas de las características más importantes a mi parecer. Por ejemplo, la clasificación en primer lugar, que es AMIDA, hay que recordarlo. También el metabolismo, en este caso se da en el hígado, ya tenerlo en cuenta. También recordar que la excreción es vía renal, ahí les puse algunos dibujitos y recordatorios. El comienzo de la acción es bastante rápida, a los 2 o 3 minutos. Y la vida media anestésica. Ya, entonces, en el tema de la clasificación durante el embarazo, hay clasificaciones que van de la A, B, C, D y X. Ya, entonces ahí obviamente que el X va a ser el fármaco que está contraindicado. En este caso, una clasificación B significa que sí se puede administrar. ¿Ya? Bueno. En cuanto a la dosis máxima recomendada por la FDA de lidocaína con o sin epinefrina es de 7 miligramos por kilogramo, ¿ya? En este caso es para el paciente adulto y para el paciente pediátrico. Sin embargo, en nuestra universidad la verdad es que se hablaba de 4,4. Ya nosotros siempre sacábamos las dosis con esa dosis máxima. Obviamente que eso a veces depende del autor, etcétera. Así que para que lo tengan en consideración y depende de lo que ustedes les recomienden en sus universidades, ¿ya? En general, la alergia a los anestésicos locales de tipo AMIDA es casi inexistente. Las reacciones alérgicas verdaderas documentadas reproducibles resultan muy raras, aunque obviamente que son posibles. Esta es una de las ventajas principales de la lidocaína y de todas las amidas, ¿ya? Sobre los anestésicos locales de tipo éster. La forma más común en la que ustedes van a ver el clorhidrato de lidocaína, al menos en la clínica acá en Chile, es al 2% con epinefrina, 1 es a 100.000. Pasamos ahora al clorhidrato de mepivacaína. Ya acá arribita yo les fui poniendo como un dibujito, una ilustración de cómo se vería si ustedes compran obviamente de cierta marca, que es de Ceptodon. Ahí son de esos colores, ya, pero obviamente que eso puede variar. Ahora, de nuevo, el cuadrito, vamos a ver lo importante. En primer lugar, que es amida, obviamente. Segundo lugar, el metabolismo hepático también, para que lo recordemos. La excreción, que es vía renal también en este caso. El comienzo de acción, 3 a 5 minutos. Y que va a existir el 3% sin vasoconstrictor y el 2% con vasoconstrictor. La vida media anestésica en este caso son 1,9 horas. Y la dosis máxima recomendada es de 6,6 miligramos por kilogramo de peso corporal, sin llegar a los 400 miligramos. La mepivacaína al 3% simple proporciona 20 a 40 minutos de anestesia pulpar, 20 minutos mediante infiltración y 40 minutos mediante un bloqueo nervioso, o sea, una técnica troncular. Y aproximadamente 2 a 3 horas de anestesia de partes blandas. La forma más común en que ustedes van a ver el clorhidrato de mepivacaína en la clínica, al menos acá en Chile, lo mismo que el anterior, es mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. ¿Ya? En este caso, esta concentración y esta anestesia en general se recomienda para pacientes en los que no está indicado el uso de vasoconstrictor y en procedimientos odontológicos que no requieran ni mucho tiempo ni una profundidad anestésica excesiva. Vamos ahora con el tercer anestésico, que es el clorhidrato de articaína. En principio fue conocida como la carticaína. La nomenclatura genérica de este anestésico local cambió en 1984 a articaína. La articaína es el único anestésico local de tipo amida que posee un anillo de tiofeno como molécula lipófila. Posee numerosas propiedades físico-químicas de otros anestésicos locales, con la excepción de la molécula aromática y el grado de unión a proteínas. Bueno, en este caso tenemos nuevamente nuestro cuadro. Ahí sí. Nuestro cuadro, donde vamos a destacar lo más importante en este caso, que es una molécula híbrida, ¿ya? También la potencia es 1,5 veces la de la lidocaína.
y bueno, y 1,9 veces de la de la procaína, pero de la procaína no vamos a hablar, ¿ya? Solamente de estas tres. Para que lo consideren, es mucho más potente, ¿ya? Otro punto muy importante, que al ser una molécula híbrida, por lo tanto, va a tener otro tipo de metabolismo, ¿ya? En este caso va a tener una biotransformación tanto en el plasma como también en el hígado, ¿ya? Muy importante, eso sí o sí se los van a preguntar si es que tienen alguna prueba o algo así. La excreción en este caso es vía renal y su vida media anestésica es de 27 minutos aproximadamente. En este caso, la dosis máxima recomendada por la FDA es de 7 miligramos por kilogramo. Y en este caso sería para el paciente adulto. Olvidé mencionar que también hay que tener en cuenta que se desconoce mucho su efecto tanto en el embarazo como en la lactancia, ¿ya? Entonces hay que tener precaución en ese caso. El clorhidrato de articaína con epinefrina está contraindicado en personas con sensibilidad conocida a anestésicos locales de tipo amida. En este caso son pocos los casos, ¿ya? Y en personas con sensibilidad al sulfito, eso sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es el sulfito? Me dirán ustedes, y por qué hay que tener en cuenta esto. Las formulaciones de los anestésicos locales que contienen epinefrina van a tener metabisulfito sódico. Esto es un antioxidante, es decir, como para mantener y preservar este anestésico local. ¿Qué personas pueden tener esta sensibilidad al sulfito? Son algunos pacientes asmáticos. El clorhidrato de articaína debe utilizarse también con prudencia en personas con hepatopatía y trastornos graves de la función cardiovascular, ya que los anestésicos locales de tipo amida sufren biotransformación hepática y poseen propiedades depresoras miocárdicas. ¿Cómo va a ser que lo veamos? Lo vamos a ver como articaína al 4% con epinefrina unos a 100.000 por lo general. Recordemos, eso es súper importante, al 4%. Esos serían nuestros 3 anestésicos inyectables locales más utilizados, al menos acá en Chile o en la práctica clínica, por ejemplo, en APS, en las universidades, por lo general en las clínicas, ¿ya? Obviamente que van a haber quizá utilización de otro tipo de anestésicos locales para procedimientos quizás de cirugías mayores, pero ya eso sale como de la materia que estamos viendo en este momento. Vamos entonces con los anestésicos tópicos. El uso de anestésicos locales tópicos es fundamental para una anestesia intrabucal atraumática. Aunque no atraviesan la piel intacta, sí lo hacen a través de mucosas y piel erosionada. La concentración de estos anestésicos es mayor que la utilizada en infiltración, lo que facilita su absorción a través de las mucosas, pero también aumenta el riesgo de toxicidad. Al no contener vasoconstrictores, la absorción vascular puede ser rápida, alcanzando niveles plasmáticos comparables a los de la administración intravenosa. Sin embargo, la benzocaína y la lidocaína se absorben lentamente, reduciendo el riesgo de sobredosis. Acá vemos las presentaciones típicas que uno ve. Benzocaína y la lidocaína muchas veces también se ve así en spray, ¿ya? Vamos entonces a ver los distintos tipos de anestésicos tópicos. Tenemos en primer lugar la benzocaína. La benzocaína es un anestésico local de tipo éster. Es poco hidrosoluble. Su absorción es escasa, hacia el sistema cardiovascular. Las reacciones tóxicas de sobredosis sistémicas son en realidad casi desconocidas. Permanece en su lugar de aplicación más tiempo, lo que proporciona una duración de acción larga. No es idóneo para su inyección y pueden aparecer algún tipo de reacciones alérgicas localizadas tras un uso prolongado o repetido. Aunque las reacciones alérgicas a los ésteres son raras, este tipo de anestésicos locales son más alérgicos que las amidas. Alergénicos que las amidas. Me acabo de dar cuenta que lo dije mal.
Y bueno, la benzocaína está disponible en numerosas dosificaciones, tanto aerosol, gel, parches de gel, pomadas y soluciones. Acá les vuelvo a poner el que al menos yo más he visto. En segundo lugar tenemos a la lidocaína. La lidocaína es un anestésico local de tipo amida con una incidencia de reacciones alérgicas excepcionalmente baja. La dosis máxima recomendada para aplicación tópica es de 200 miligramos. La lidocaína está disponible en 2 formulaciones para su uso tópico. Lidocaína base, que es poco hidrosoluble y que se utiliza a una concentración del 5% y está indicada para uso sobre tejidos ulcerados, erosionados o lacerados. Y por otro lado tenemos el clorhidrato de lidocaína, que es un preparado hidrosoluble en este caso, a una concentración del 2%. Esta formulación hidrosoluble de lidocaína penetra los tejidos de un modo más eficaz que la formulación base. Y acá tenemos de nuevo una imagen de referencia para saber más o menos cuándo nos enfrentamos a una lidocaína. Obviamente que siempre va a ser importante leer el envase y saber de qué estamos hablando. En este caso, la lidocaína base está disponible en aerosol, spray, pomada, parche y solución en varias formas de dosificación. Y el clorhidrato de lidocaína está disponible como solución tópica oral en 20 miligramos por ml y 40 miligramos por ml también. Finalmente vamos a hablar del EMLA. ¿Qué es el EMLA? Es el Euthetic Mixture of Local Anesthetics. Algo así. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Es una mezcla eutéctica de anestésicos locales, ya en español. Esta está compuesta de lidocaína y prilocaína al 2,5%, proporciona una anestesia superficial y esta sí da anestesia en la piel intacta. Es útil antes de procedimientos dolorosos. Originalmente fue diseñada para su uso en niños. Se ha estudiado que ha sido muy eficaz en procedimientos como extracciones de dientes temporales que estén sueltos, tratamientos pulpares también en algunos niños, reduciendo la necesidad de utilizar agujas incluso, ¿ya? Obviamente que esto no siempre es así, pero sí se ha demostrado que es muy eficaz. Y está contraindicada en pacientes con metahemoglobinemia, lactantes menores de 12 meses, en tratamientos con inductores de metahemoglobina y aquellos sensibles a los anestésicos tipo amida. Y aquí les dejo también una imagen de referencia de el EMLA, que también en muchas ocasiones, se manda a hacer como una receta magistral para que no salga tan caro, ¿ya? Esos serían los anestésicos tópicos más utilizados. Y ya llegando al final de nuestro video, tenemos la selección del anestésico local. Seleccionar el anestésico local adecuado para un paciente puede ser complicado debido a la gran cantidad de opciones que tenemos en el mercado, ¿verdad? Algunos dentistas usan un solo anestésico, por ejemplo la lidocaína al 2% con epinefrina al 1 por 100.000 para todo tipo de procedimientos. Esto no está mal, pero puede resultar en anestesias innecesariamente prolongadas o insuficientes, ¿ya? Un enfoque más racional incluye considerar la duración requerida, las necesidades del paciente, como pacientes que quizás estén descompensados, por ejemplo, la necesidad de control del dolor postoperatorio, la necesidad de hemostasia y algunas posibles contraindicaciones, ¿verdad? Entonces es recomendable usar diferentes anestésicos para procedimientos de corta, de intermedia o de larga duración y siempre preferir las amidas sobre los ésteres. Aquí yo les puse un dibujo más que nada para ilustrar que hay distintos procedimientos, ¿verdad? Muchos procedimientos que van a variar entre sí, van a variar también en la necesidad de anestesia, de administrar anestesia, y también en la profundidad que vamos a necesitar. Hay veces que solo necesitamos quizás un poco de anestesia en la zona de mucosas, por ejemplo, si es que vamos a poner, no sé, por decir, vamos a tratar un diente que ya tiene tratamiento de endodoncia y vamos a hacer una restauración que va a requerir el uso de bandas y cuñas o algún tratamiento que sea subgingival.
vamos a requerir quizás de anestesiar un poquito solamente la zona de la encía, ya, de la mucosa. En ese caso quizás no va a ser necesario, por supuesto, que una anestesia troncular, ni una anestesia, por ejemplo, como articaína, que vamos a necesitar una gran profundidad, que nos haga mucho efecto, porque es solamente algo más superficial. Entonces, así hay que sopesar cuál va a ser el anestésico más adecuado, tanto para el procedimiento que vamos a realizar como para el paciente a quien estamos viendo, ¿verdad? Entonces, para que todo esto lo tengan en cuenta al momento de entrar a la clínica, al momento de atender a sus pacientes. Y bueno, espero que les haya gustado este video, lo hice con mucho cariño para ustedes. Cualquier duda o consulta me lo dejan en los comentarios o me lo pueden mandar a mis redes sociales. Recuerden que tengo Instagram y TikTok, y te recuerdo también darle like, suscribirte a mi canal y activar la campana y compartir con tus amigos y amigas a quienes les puede ser muy útil esta información. Nos vemos.